En 2012, 3 ciudades argentinas tenían sobre la mesa un proyecto serio de transporte ferroviario urbano. Rosario tenía el tranvía, Córdoba tenía el subte de los chinos, Mendoza tenía el metrotranvía. Las 3 ciudades con población similar, las 3 con décadas de debate acumulado, las 3 con un proyecto técnico definido, financiamiento identificado y voluntad política declarada. Hoy, 14 años después, solo una de las 3 tiene un tren urbano que funciona. ¿Por qué? Ya viste los videos de cada ciudad por separado, conoces la historia de cada una, sabes qué se propuso, qué lo impulsó y qué lo frenó. Este video no es para repasar eso, este video es para responder una sola pregunta. ¿Qué hizo diferente Mendoza? Y la respuesta, te adelanto, no tiene nada que ver con la técnica, ni con el dinero, ni siquiera con la geografía. Tiene que ver con algo mucho más difícil de conseguir en Argentina: continuidad. Para entender lo que pasó hay que volver al momento en el que los 3 proyectos coincidieron: 2012. En Rosario, el gobierno socialista de Hermes Wiener lanza la licitación del tranvía de Rosario. Primer proyecto técnico con traza definida, licitación real y hasta un branding propio. Las siglas TR, unidades amarillas, video institucional y todo. En Córdoba, la unión ejecutora Subte termina de definir las 3 líneas del proyecto con China Railways International: 23 kilómetros, 26 estaciones, financiamiento chino, apoyo municipal y provincial. Y en Mendoza, el 8 de octubre de ese mismo año, el Metrotranvía arranca su servicio regular entre Gutiérrez y la estación Mendoza: 12,5 kilómetros. 11 unidades Siemens de Watt compradas usadas a San Diego, funcionando. Y ahí está la diferencia, y está en esa última palabra. Mientras Rosario y Córdoba presentaban, licitaban y anunciaban, Mendoza inauguraba. Pero eso no es todo, porque la pregunta real no es por qué Mendoza llegó primero a 2012. Recordemos que Córdoba tuvo una primera propuesta de subte en 2007, mismo momento en el que se comenzó a desarrollar el proyecto del Metrotranvía en Mendoza. La pregunta es, ¿por qué siguió después? El subte de Córdoba no fracasó por razones técnicas. El proyecto era sólido, el financiamiento chino era real, la demanda de la ciudad evidente. Lo que lo mató fue la incapacidad de los distintos niveles del Estado para ponerse de acuerdo en quién se quedaba con el crédito político. El proyecto nació como iniciativa privada y ex Gaela Alstom en 2007, y el Estado provincial lo frenó. No porque fuera malo, sino porque quería apropiárselo. Cuando lo relanzó como propio, fue la legislatura la que puso trabas. Cuando la provincia y el municipio finalmente se alinearon, llegó el turno de la nación. Promesas, gestiones y después silencio. El financiamiento nunca se concretó. En 2014, la crisis económica le dio la estocada final. En 2017 y 2018, cuando podría haber habido una segunda oportunidad con el gobierno de Macri, el sudden stop cerró esa ventana también. 3 niveles de gobierno, 3 veces que el proyecto llegó al límite y retrocedió. Ningún cambio de gobierno que lo retomara desde donde estaba. En Rosario el patrón es distinto, pero el resultado es el mismo. El tranvía de 2012 tenía una debilidad estructural, dependía de financiamiento internacional que nunca apareció. Cuando no apareció, el proyecto murió. No hubo decisión política de buscar una alternativa o de achicar la escala para hacerlo viable con recursos propios. Lo que siguió fue una sucesión de proyectos cada vez más ambiciosos: el subte con China en 2014, el metro con CRCC en 2023, que en cada caso llegaron atados a un momento político específico y desaparecieron cuando ese momento pasó. El subte de Massa se presentó a 2 semanas del balotaje. Milei ganó. El proyecto no sobrevivió al resultado electoral. 90 años de propuestas, 0 kilómetros construidos. No porque Rosario no pueda tener un tren urbano, puede, sino porque ningún gobierno sostuvo un proyecto más allá de su propio ciclo político. Acá viene la parte que más me interesa analizar, porque si Mendoza hubiera tenido el Metrotranvía gracias a un gobierno extraordinariamente visionario que lo planificó todo, la historia sería bastante bonita pero no útil. Lo que hace útil la historia de Mendoza es que el Metrotranvía sobrevivió a gobiernos que no lo crearon, no lo eligieron y en varios casos no lo quisieron demasiado. Cobos tuvo la idea, porque en realidad es un refrito del proyecto privado original Ecovías, del que también tenemos video en el canal. Jaque, peronista, sucesor de un radical, construyó e inauguró la primera etapa en 2012. Pérez impulsó la segunda etapa hacia Las Heras, que inauguró Cornejo en 2019. Suárez continuó las obras de la extensión a Luján y al aeropuerto. Hoy el gobierno de Cornejo, segunda gestión, avanza con las cercanías del este. Radicales, peronistas, radicales otra vez. 5 gobiernos en 15 años, 5 gobiernos distintos que de mejor o peor manera siguieron con el proyecto. Eso no es casualidad,
Tampoco es virtud política extraordinaria, es algo más mundano y más poderoso. El proyecto se volvió irreversible. Una vez que el metro tranvía arrancó, una vez que había trenes circulando, usuarios que dependían del sistema, obras visibles. Cancelarlo tenía un costo político más alto que continuarlo. Cada gobierno que llegó se encontró con una obra en marcha que era más fácil terminar que abandonar. En Córdoba y Rosario, ese momento nunca llegó. Nunca hubo un metro de vía construido que hiciera políticamente costoso dar marcha atrás. Los proyectos vivieron y murieron como anuncios, no como infraestructura. Ahora bien, hay algo que vale la pena decir y es incómodo. Mendoza también tuvo su cuota de politización, de decisiones discutibles, de obras que avanzaron más lento de lo que debían. Las cercanías del este genera dudas legítimas sobre el modelo de concesión privada. La integración tarifaria sigue siendo una asignatura pendiente. El material rodante no alcanza para la demanda que va a generar las nuevas extensiones. No es que Mendoza lo hizo perfecto, es que lo hizo, y la diferencia entre hacerlo imperfectamente y no hacerlo es enorme. Hay una conclusión fácil que se puede sacar de todo esto, y no creo que sea la correcta. La conclusión fácil es que Mendoza es una provincia bien gestionada y que Córdoba y Rosario son un desastre. Eso es demasiado simple y francamente no explica nada. La conclusión, que me parece más honesta, es esta. En Argentina, la infraestructura de transporte no avanza por méritos técnicos ni por voluntad política declarada. Avanza cuando alguien da el primer paso y lo hace lo suficientemente concreto como para que sea más difícil pararlo que seguirlo. El metro tranvía tiene algo que el tranvía de Rosario y el subte de Córdoba nunca tuvieron: inercia física. Tienen vías, tienen trenes, tienen usuarios, tienen empresas que ganaron licitaciones y tienen contratos que defender. Tienen municipios que planificaron su territorio en torno a las estaciones. Eso es lo que lo hace continuar. Y aquí viene la pregunta que más me interesa dejarles. ¿Qué hubiera pasado si en 2012 el tranvía de Rosario hubiera arrancado obras, aunque fuera en un tramo corto, aunque fuera con financiamiento propio y sin esperar el crédito internacional? ¿Hubiera sobrevivido a los gobiernos siguientes? Probablemente sí, porque una vez que hay algo construido es muy difícil demolerlo. Y lo mismo para Córdoba. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esperar a que se alinearan los 3 niveles de gobierno, hubieran empezado con lo que tenían? No lo sabemos. Pero la experiencia de Mendoza sugiere que la clave no es tener el proyecto perfecto ni el financiamiento completo. La clave es empezar. En 2026, Mendoza estará inaugurando la extensión a Luján y al aeropuerto. Tiene en obra el Cercanías del Este. Tiene proyectos en carpeta para la línea este-oeste y extensiones hacia Pedriel y Chacras de Coria. Rosario tiene un nuevo proyecto sobre la mesa, el de Puyaro, técnicamente el más razonable de todos los que se presentaron. Tiene algo que los anteriores no tenían: escala ejecutable y tecnología de superficie. Si arranca en 2027 como está previsto, va a ser la primera vez en 90 años que se construye algo. Córdoba por ahora sigue esperando. Las 3 ciudades se merecen un transporte a la altura de su tamaño, pero la historia de los últimos 14 años enseña algo que vale la pena no olvidar. Los proyectos que no arrancan no llegan a ningún lado, no importa cuán bien dibujados estén. Mendoza arrancó, y eso en Argentina resultó ser suficiente para que no se detuviera. ¿Vos qué pensás? ¿Creen que Rosario esta vez sí lo va a hacer? ¿O vamos a estar hablando del proyecto de Puyaro dentro de 10 años como hablamos hoy del tranvía de 2012? Déjalo en los comentarios.